Hola, ¿qué tal, Lautaro? ¿Cómo están todos por ahí? Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la presentación. Por favor, yo cuando comparta pantalla, indíquenme si es que no pasan las diapositivas o algo sucede, por favor, sin miedo a interrumpir. Bueno, en principio quiero saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy, darles los buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar que nos vayan acompañando. Y es un placer estar aquí el día de hoy para poder hablar sobre un tema de gran relevancia, que es el impacto de la inteligencia artificial en la fuente laboral actual y cómo va a ser el futuro. Por favor, permítanme compartirles la pantalla y me confirman si tenemos buena recepción, por favor. Te ve muy bien, maestra. Gracias, estimado Laura. Bien, entonces el tema de hoy que vamos a abordar es un tema actual, quizás en algún momento llegue a ser controversial, porque hay mucha disyuntiva entre qué va a pasar en el futuro, qué está pasando actualmente, si nos vamos a quedar sin trabajo los seres humanos, y esto qué va a pasar en realidad. Entonces hay muchas dudas entre los jóvenes y toda la gente que nos sigue, ¿no? Es preciso indicar que ante el avance acelerado de la tecnología y los cambios que ha atravesado la humanidad, el día de hoy nos enfrentamos a nuevos paradigmas. Esos paradigmas que requieren de un cambio sistémico, un cambio transformador que va a definir nuestro futuro. En la actualidad nosotros nos encontramos en un punto de convergencia de varias tecnologías. En conjunto van a definir ese futuro, ya sea en el ámbito de la industria, la información, las telecomunicaciones, donde todos los datos que van a emerger tienen una fuerza de innovación. Es en una época que estamos viviendo prácticamente en el auge de los dispositivos porque define en gran medida nuestras interacciones sociales, comerciales, financieras, laborales, incluso gubernamentales. Es así que permítanme presentarles cómo ha sido esta introducción de la inteligencia artificial y ese crecimiento exponencial que hemos tenido en estos últimos años. Muchos no saben o tienen esa duda de cuándo aparece la terminología de inteligencia artificial, por qué surge. Les puedo indicar de que en 1935 Raimundo Lulio escribe sobre el razonamiento puede ser efectuado de manera artificial. A partir de este concepto va desarrollándose varios conceptos, varias ideas, varios criterios relacionados con lo que es la inteligencia artificial. Es así que en 1943 aparece el modelo de neuronas artificiales realizado por McCulloch y Pitts. Y en 1951 vamos a tener nuestro primer ordenador neural. Pero el punto más importante para la inteligencia artificial surge el año de 1956 en la conferencia de Dartmouth, donde se va a originar el término de inteligencia artificial. A partir de ello, ya John McCarthy diseña el primer programa con inteligencia artificial. Entonces, a partir de ello, la humanidad, los científicos, investigadores van desarrollando diferentes procesos de programación, lenguajes, neurolingüísticos. Aparece el primer robot inteligente en el año de 1966. Incluso hay muchas redes neuronales que a medida que va avanzando el tiempo, vamos viendo que la programación también se va modificando, va transformándose en función a la tecnología que estamos adquiriendo. Aparece la quinta generación de ordenadores, tenemos, por ejemplo, el primer viaje de ida y vuelta del vehículo autónomo que se ha realizado en Múnich, Copenhague. Tenemos en el año 97, cuando Deep Blue es realizado por IBM, gana el primer campeón mundial de ajedrez, Karl Kasparov. Luego en 2013 ya aparece lo que es Cortana, los asistentes de voz a través de Microsoft. Para el 2011 tenemos la presentación de Siri, que actualmente la gran mayoría utilizamos, que aparece con esto de iPhone 4 de Apple, ¿no? Y así sucesivamente, 2017, 2018, ya prácticamente el uso de la inteligencia artificial ya tiene estos patrones, ya tiene un uso para todos los usuarios, para que les permite realizar diferentes actividades, desde la compra de productos a través de comandos de voz, hasta poder conducir coches totalmente autónomos, ¿no? Pero no todo esto queda aquí. Muchas veces tenemos ese paradigma de que
¿Es una ficción lo que estamos viviendo o es una realidad latente? Y aquí en la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar. Quizás recuerden ahí nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros cuando éramos niños, que aparecen ciertas películas a través de la pantalla grande de Hollywood que nos hablan de Matrix, o La Odisea del Espacio, Blade Runner, Terminator, Daryl, Metropolis, Hair, Ex Machine, El Hombre Bicentenario y otras películas más, ¿no? Yo Robot, que nos hablan de esa relación y ese vínculo que existe entre los seres humanos, los robots, la tecnología, cómo se veía en el 1900, cómo iba a ser el año 2000, el 2020, el 2023. Era una realidad futurista que nos mostraban a través de la pantalla grande, pero todos esos elementos a nosotros nos van a ayudar a poder concebir mejor qué es la inteligencia artificial. Estos días hemos estado viendo bastantes ponencias que nos han ido introduciendo en qué es la inteligencia artificial desde el área que desarrolla cada uno de ellos. Pero podemos conceptualizar de una forma bien cortita, bien pragmática y decir que la inteligencia artificial para nosotros va a ser ese campo de estudio y desarrollo de tecnología que busca crear sistemas y programas que sean capaces de imitar al comportamiento humano. Es decir, que tengan esa capacidad que nosotros tenemos los seres humanos en el tema de pensar, razonar, aprender, tomar las decisiones y que estas tecnologías, estas herramientas de la inteligencia artificial lleguen a tener esa misma capacidad que tenemos los seres humanos. Es ahí que muchos se preguntan qué es lo que realmente utiliza la inteligencia artificial para poder funcionar. En esto nosotros podemos decir lo que la inteligencia artificial utiliza es una serie de algoritmos y modelos matemáticos que permiten procesar grandes cantidades de datos. A través de estas grandes cantidades de datos vamos a poder extraer esos patrones para que las máquinas puedan permitirse realizar las tareas que normalmente realizamos los seres humanos. Pero ¿cuáles van a ser esas tareas en las que nos ayuda la inteligencia artificial? En uno de los primeros casos estamos viendo del reconocimiento de voz, tenemos la visión por computadora, la traducción automática cuando nosotros queremos traducir ya sea un documento o o estamos aprendiendo a hablar algún idioma, tenemos una traducción inmediata, o una planificación o diagnóstico médico. Cuando hablamos de planificación estamos viendo de las ciudades inteligentes, estamos hablando de los Smart City Buildings, o si hablamos de un diagnóstico médico, vamos a ver las ventajas y desventajas también que trae consigo la inteligencia artificial en todos estos campos que vamos mencionando ahora, en todas las tareas que nos puede ayudar a desarrollar la inteligencia artificial. Podemos decir que a partir de esto, la inteligencia artificial abarca diferentes enfoques. ¿Cuáles van a ser esos enfoques? Va a ser principalmente el aprendizaje automático. Ese aprendizaje automático que ayer nos hablaban y que nos explicaban claramente que surge a partir del Machine Learning y el procesamiento del lenguaje natural, NLP. Con todo esto nosotros podemos saber cómo va a ser ese impacto, nos hacemos esa cuestionante. Yo les hago una pregunta a todos. ¿Qué aplicaciones de inteligencia artificial utilizamos en la vida cotidiana? Vayan escribiendo ahí por el chat, mandando mensajitos. ¿Quiénes de ustedes pueden decir de que no se levantan o no descansan al utilizar el celular? ¿Quiénes dejan de utilizar? ¿Creen que todos o la gran mayoría al momento de despertar lo primero que hacemos es ver el celular o en la noche responder nuestros mensajitos y estar siempre conectados a la red? Yo creo que la mayoría de nosotros ha dado un sí por ahí. Entonces, podemos decir que las aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana es de cada día. Tenemos diferentes herramientas de inteligencia artificial que utilizamos en el celular, en el computador. Vamos a dar algunos ejemplos, como es el caso de los asistentes virtuales. Cuando estamos hablando de asistentes virtuales, muchos de nosotros en nuestros hogares tenemos la presencia de Siri, de Alexa, de Google Assistant, que a través de estos asistentes virtuales, la inteligencia artificial va a utilizar para poder comprender y responder a nuestras preguntas mediante el comando de voz. Asimismo, las recomendaciones personalizadas que a veces requerimos nosotros en función al manejo de inteligencia artificial, como son plataformas de streaming o las plataformas que utilizamos generalmente en los hogares, que son Netflix, Spotify. En este caso, aquí la inteligencia artificial va a funcionar analizando nuestros patrones
de consumo. Y de esta forma nos van a dar recomendaciones de películas, series, canciones, en función a nuestros gustos. Muchas veces nosotros recibimos en nuestros correos electrónicos mensajes de alguna plataforma que nos dice, ¿no? Hemos visto de que te gustó tal película, entonces esto, te sugerimos que te pueda gustar esto. Entonces, como que ya ven nuestro patrón de consumo y la inteligencia artificial va mandando recomendaciones a través de las diferentes plataformas. Las redes sociales también utilizan lo que es la inteligencia artificial. Aquí vemos plataformas comunes como es Facebook, Instagram, que también utilizan la inteligencia artificial. En este caso nos van a mostrar lo que son el contenido más relevante para poder colocar dentro de nuestro feed. Tenemos también otras aplicaciones. A medida que avanza el tiempo, también vamos actualizando nuestras herramientas de inteligencia artificial, vamos actualizando mucho más estas aplicaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la traducción automática que les mencionaba hace un momento, que utilizamos a través de Google Translate para poder traducir ciertos textos o a través de la voz, también en tiempo real, en diferentes idiomas. El reconocimiento de voz es muy importante para la inteligencia artificial porque nos permite crear ese vínculo y poder tener ese reconocimiento de estas plataformas y lograr esa asistencia que requerimos, esa asistencia virtual a través del comando de voz. Esto lo podemos realizar desde el dispositivo móvil, lo podemos realizar desde el computador, incluso desde la TV. En muchas fuentes laborales encontramos lo que es el reconocimiento facial. Cuando tenemos que acceder a ciertas infraestructuras, tenemos un registro a través de un reconocimiento facial, o también en nuestros dispositivos celulares, por ejemplo, a través de sistemas de seguridad que nos permiten bloquear o desbloquear el teléfono, o también poder realizar ciertos pagos a través de algunas plataformas. De esta forma, la inteligencia artificial nos garantiza esa seguridad de uso en estos sitios o en estos lugares públicos. Pero ya avanzando un poco más en lo que es la inteligencia y cómo nosotros vamos adquiriendo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, podemos ver ya que en muchos países, por ejemplo, en el caso de Europa, los Emiratos Árabes, ya están incluyendo dentro de sus actividades el uso de vehículos autónomos. Esto juega un papel fundamental porque este desarrollo de vehículos permite no solamente interpretar el entorno y tomar decisiones, sino que también muchas personas que cuenten con capacidades diferentes puedan acceder a esta movilidad y no depender de otras personas en poder ir a otros espacios y requerir de un apoyo. Entonces, este tipo de movilidades también nos permite un trabajo más independiente. Ayer nos hablaban de los chatbots, nos hablaban de ChatGPT, acerca de esos asistentes, de los chatbots, que principalmente el trabajo de estos a través de la inteligencia artificial es la atención al cliente y en responder nuestras preguntas, ¿no? Esto también se hace de una manera automatizada. ¿Qué pasa en el tema del diagnóstico médico? ¿Ven ustedes que utilizamos algunas aplicaciones de inteligencia artificial? Les hago esa pregunta. Yo pienso que la respuesta que todos me van a dar, claro que sí, sin que seamos médicos, porque nosotros hemos tenido alguna consulta por alguna patología y hemos asistido al médico, y podemos ver que este diagnóstico médico que a veces requerimos se utiliza a través de inteligencia artificial mediante el análisis de imágenes, de resonancias magnéticas, tomografías de otros estudios que vayamos a requerir. En algún caso va a llegar a ser más preciso que una interpretación humana, ¿no? Hablando con muchos colegas, me decían, yo lo único que necesito en mi hogar es de que tenga un robot y que me haga todo. Me había esa sugerencia, pero les comento que en el continente asiático y en muchos otros países ya existe esa posibilidad. Pero cuando hablamos de esa automatización en el hogar, también podemos hablar de aquellos sistemas de automatización a través de lo que es Google Home, a través de lo que es Amazon, donde estos dispositivos también nos permite ajustar, en el caso de las viviendas, en el caso de los departamentos, oficinas,
ajustar lo que es la temperatura, poder encender las luces, realizar tareas domésticas, y esto está muy relacionado con lo que es las viviendas inteligentes, lo que es la domótica, la inmótica, los Smart City Buildings, que están relacionados con esta automatización que podemos conseguir. Otro ejemplo que podemos mencionar cuando nosotros utilizamos cotidianamente las inteligencias artificiales, estas herramientas, estos algoritmos, es cuando nosotros queremos realizar un viaje. Al realizar un viaje requerimos de ciertas plataformas para poder informarnos la situación del clima, informarnos cómo está la situación del viaje, el alojamiento. Podemos utilizar aquí plataformas como lo que es Booking, Airbnb, que nos pueden recomendar a nosotros destinos de viaje, alojamientos en función a nuestros gustos, a nuestras preferencias y también incluso a nuestra capacidad económica, ¿no? Entonces nos dan diferentes sugerencias y recomendaciones, pero todo a través de estas plataformas que utilizan inteligencia artificial. ¿Qué más utilizamos en nuestro día a día? Utilizamos lo que es el famoso GPS, el Google Maps, que nos da una asistencia de navegación. Aquí nos permite calcular lo que son las rutas, nos permite tener información sobre el tráfico, ofrecer también algunos servicios, como es el caso de las sugerencias en tiempo real, qué vías están descongestionantes, como es el Movit, hay una aplicación que es el Movit, que cuando uno viaja, muchos de nosotros utilizamos para no perdernos en la ciudad y poder llegar a nuestro destino, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan aquí, solo hemos mencionado algunos ejemplos que utilizan lo que es la inteligencia artificial. Tenemos bastantes. Si analizamos nuestro día a día, prácticamente estamos conectados, no las 24 horas, pero la mayor parte del tiempo, a diferentes aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial. Para esto les comento que el año 2021 se realizó una encuesta sobre cómo cambiarían nuestras vidas al utilizar la inteligencia artificial. Esta encuesta se desarrolló de forma online. Se encuestó a 19.504 personas en edades comprendidas de 16 a 74 años en 28 países en los meses de noviembre a diciembre del año 2021. Teniendo un resultado que, de acuerdo a esta encuesta, que nos indica que un 35% va a cambiar la forma de la educación. Un 30% va a cambiar en lo que es la forma del transporte que tenemos. Un 22% en lo que está relacionado con el medio ambiente. Un 15% en lo que van a ser nuestras relaciones personales, en la alimentación. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la pantalla, este cuadro, podemos ver esos parámetros, esos porcentajes de esta encuesta que se realizó y cómo ya se tenía una proyección para el 2021 de que iba a cambiar. Obviamente, a la fecha, estos parámetros han crecido mucho más en sus valores y podemos decir también que tiene bastante influencia en lo que es la inteligencia artificial y en lo que nosotros desarrollamos día a día. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese impacto de la inteligencia artificial en la fuerza laboral actual? ¿Cómo realmente nos está afectando? ¿Tenemos beneficios? ¿Tenemos ventajas? ¿Tenemos desventajas? ¿Qué es lo que realmente estamos viviendo en el contexto de nuestras naciones? Podemos resumirlo en 3 puntitos muy sencillos. El impacto de la inteligencia artificial, en el caso de la fuerza laboral, podemos decir que involucra lo que es la automatización de tareas, de esas tareas repetitivas y rutinarias. Muchos de nosotros a veces nos estresamos, nos cansamos, terminamos exhaustos por hacer tareas repetitivas y que son rutinarias. En el caso de la inteligencia artificial puede llegar a hacer estos trabajos, estas tareas, y nosotros poder gozar de mayor tiempo para realizar otras actividades. Podemos decir también que el impacto de las IAs va a mejorar la eficiencia y la productividad en distintos sectores. Aquí estamos viendo temas del ámbito empresarial, temas del ámbito industrial, que ya en ponencias anteriores nos han ido introduciendo de cómo va a cambiar estos patrones dentro de la productividad que nosotros tenemos.
Algunos se preguntan, ¿los empleos serán reemplazados por la inteligencia artificial? Les digo la verdad, va a haber muchos empleos que sí van a ser reemplazados, pero no va a ser hoy, no va a ser mañana, va a tener todo un proceso evolutivo. Pero para eso tenemos que tener ciertas acciones que más adelante vamos a ir viendo para que no perdamos esa fuente laboral, para que nosotros estemos en contacto más bien de esta fuerza que es la inteligencia artificial, que una vez que ha llegado para quedarse. Entonces, a partir de ello, vamos a ver qué posibles trabajos se van a transformar, qué posibles trabajos son los jóvenes que van a requerir ahora poder desarrollar sus actividades y poder garantizar ese manejo de la inteligencia artificial. Dentro de las herramientas más comunes que utilizamos y que muchos de nosotros hemos utilizado y lo seguimos haciendo y que tiene alta demanda, es, por ejemplo, el uso del chat GPT, el Anime, Lexia Pix, Kyber, Copy AI, Beautiful AI. Ustedes se fijan, estas herramientas que utilizan inteligencia artificial nos permiten desarrollar diferentes trabajos. Desde poder tener conversación, resúmenes de los trabajos, crear videos, crear avatars, crear historias cortas, imágenes tridimensionales o crear presentaciones. Entonces podemos ver que estas plataformas, si nosotros utilizamos correctamente y positivamente, vamos a ver de que podemos aprovechar al máximo de estas aplicaciones, de estas herramientas de inteligencia artificial. Pero ustedes me dirán, estos son los que ya la mayoría utilizamos. ¿Qué más tenemos en cuanto a las herramientas de inteligencia artificial que podemos conocer, que podemos investigar, que podemos aprovechar en nuestros diferentes trabajos? Les comento que hay mucho más, desde lo que son las leyes hasta lo que es la programación. En esta presentación les voy a enfatizar el caso de los recursos humanos. Ya muchas empresas a nivel internacional, grandes corporativos, les comento que están utilizando algunas plataformas de inteligencia artificial para hacer el reclutamiento del personal que va a trabajar en las empresas. Estas aplicaciones de inteligencia artificial están básicamente en lo que es el Jobs AI, el Galaxy, el Snape, el People GPT, que las empresas utilizan para reclutar personas en las fuentes laborales. En temas de asistentes virtuales, muchos de nosotros necesitamos organización de nuestras actividades de trabajo, nuestras reuniones, nuestras actividades, y ya estamos utilizando lo que son los asistentes virtuales. Esos asistentes virtuales tenemos aquí, por ejemplo, lo que es Andy, LuzDI, GoCharlie, ChatGPT, que son asistentes virtuales que podemos utilizar. Muchos de estos son de acceso libre, algunos son con costo. Entonces depende mucho de los requerimientos y necesidades que nosotros tengamos para poder seleccionar el asistente virtual que vamos a requerir. ¿Qué pasa en el área de la productividad? A veces no contamos con el tiempo suficiente, muchas veces necesitamos hacer trabajos o entregar algunas prácticas en el ámbito educativo. Entonces hay formas de que podemos utilizar estas aplicaciones, estas herramientas de inteligencia artificial, estos algoritmos, en poder solucionar esa falta de tiempo que a veces tenemos. Hay aplicaciones, como por ejemplo que es el Multi-AI, el Gram.io, Noti.ai, el OpenAI. Entonces, fíjense, tenemos bastantes alternativas que nosotros podemos utilizar para poder realizar alguna actividad laboral. No todos tenemos a veces esa capacidad de ser creativos, de pensar en un diseño específico. A veces, con todo lo que tenemos que realizar en el día a día, se nos nubla nuestra mente y no sabemos qué realizar. Entonces, estas aplicaciones nos pueden ayudar en poder ser más creativos. Recuerden que todas estas aplicaciones van a funcionar en función a las órdenes que nosotros vayamos a dar para lograr un trabajo, para desarrollar este trabajo que queremos mostrar más adelante. Si hablamos en el ámbito del diseño, como ustedes bien saben, en la presentación que hicieron, yo soy arquitecto y hay muchos colegas que son arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, ingenieros, que utilizan ciertas herramientas de inteligencia artificial.
Tal es el caso, como por ejemplo de Autodraw, Cryon, Canva, Magic Studio, que nos permite apoyar nuestros diseños en estas áreas, ¿no? Si hablamos de programación, igual tenemos otras plataformas, otras aplicaciones como es FastAI, GitHub, Tabnine. Entonces, aquí yo les estoy mostrando unos ejemplos, pero hay mucho más en la red que nosotros en función al área donde pertenezcamos, en función al área profesional donde desarrollamos nuestras actividades, podemos buscar ese apoyo con la inteligencia artificial. Pero una vez que hemos visto todo esto de los beneficios que trae consigo la inteligencia artificial, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser ese papel de la inteligencia artificial en la fuerza laboral? Y respondemos igual de una forma bien cortita y concreta, indicando de que el papel fundamental de la inteligencia artificial va a ser el trabajo de colaboración entre lo que son los humanos y las máquinas. El proceso de automatización de tareas para liberar el tiempo y enfocarnos en tareas de mayor valor humano. También va a permitir el aumento de la productividad y la innovación. ¿Creen que todo este proceso termina ahí con la inteligencia artificial y el trabajo? ¿Qué me dicen por ahí? Sí o que no. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Es nuestra gran cuestionante. ¿Estamos preparados para el futuro utilizando la inteligencia artificial? ¿Nos sentimos capaces o nos sentimos incapaces para desarrollar y aplicar la inteligencia artificial? Entonces vamos a ir viendo paso a pasito, como hemos visto hasta ahora, qué va a pasar con el caso de la inteligencia artificial en el futuro. Este impacto de la inteligencia artificial va a permitir avances, ¿sí?, de las IAs en lo que es el aprendizaje automático, va a generar ese potencial para poder reemplazar algunos empleos en sectores específicos, como es el caso de las fábricas, el caso del transporte, la movilidad urbana. Entonces tenemos que ver que sí va a transformar lo que nosotros actualmente conocemos como ese hábitat humano. Si hablamos físicamente del espacio donde vamos a desarrollar nuestras actividades. Nosotros, como seres humanos, vamos a necesitar adquirir nuevas habilidades. ¿Por qué necesitamos adquirir esas nuevas habilidades? Porque necesitamos adaptarnos a la evolución tecnológica. Fíjense cómo ha sido el crecimiento, por ejemplo, de ChatGPT. En 2021 al 2024 había una versión anterior en marzo, ha tenido una actualización en junio y así sucesivamente vamos cambiando las versiones, vamos modificando, la inteligencia artificial va aprendiendo a cada vez más en función a los patrones de la enseñanza que nosotros estamos viendo. Entonces, este impacto para el futuro va a tener grandes retos y va a tener grandes desafíos para nosotros los seres humanos. Pero para ello, nosotros tenemos que conocer cómo va a ser ese cambio posible en nuestra vida. Tenemos que hacer una comparación en cómo es nuestra educación actual, cómo va a llegar a ser la educación digital. Ustedes ahí tienen en pantalla dos imágenes. En la primera imagen podemos ver cómo la educación digital de los libros físicos se transforma a un libro digital, luego se transforma ya a una realidad a través de hologramas. El proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser diferente, va a impactar. En ponencias de entre hoy y mañana vamos a poder ver cómo va a ser este impacto, cómo nosotros podemos lograr esos beneficios, qué tenemos que hacer. Yo solo les doy una pequeña introducción de cómo va a afectar en el futuro. Vamos a ver un video así bien cortito de cómo este proceso de enseñanza-aprendizaje se va a sistematizar. Vamos a requerir de otro tipo de concepción de la educación, de cómo nosotros, si somos docentes, tenemos que concebir el proceso de enseñanza, cómo va a ser el aprendizaje de los estudiantes, sean estos a nivel inicial, sean pregrado, sean posgrado. Entonces, todo este mundo se va a transformar. El que conocemos ahora se va a transformar. Y tenemos que estar pendientes a esa transformación. Muchos se preguntan, y hablando yo con algunos colegas, les decía, ¿están de acuerdo en que una inteligencia artificial revolucione la medicina? Muchos
Me respondía de que sí, están de acuerdo, incluso confiarían más en que un robot o una inteligencia artificial a través de ciertas aplicaciones, herramientas o algoritmos pueda hacer ciertas intervenciones. Hay otro grupo que aún todavía niega esa posibilidad de poder estar en contacto con esa inteligencia, ¿no? Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial sí va a poder revolucionar lo que es la medicina. Vamos a hablar de que la salud del futuro va a estar basada en lo que son los algoritmos que nos van a predecir la pandemia. Vamos a poder utilizar drones para salvar vidas humanas. Vamos a utilizar tecnologías de ciencia. Ahí tengo un videito igual corto de cómo nosotros podemos ver una intervención de cirujanos, de profesionales humanos, cómo ellos pueden a través de la aplicación de inteligencia artificial, de estos hologramas, poder detectar ciertas patologías que nosotros tenemos. De esta forma también podemos decir de que el impacto de la inteligencia artificial no solo va a ser en la educación, no solo va a ser en la industria, no solo va a ser en las empresas, va a estar enfocada en lo que va a ser la medicina, en la salud de las personas, va a estar relacionado en lo que hoy ya estamos viendo, que es el uso de la AR y el VR, y no solo está cambiando la forma en que se realizan las cirugías, sino que también está avanzando y revolucionando la formación médica. Te invito a que puedan ver este video. Por ejemplo, nos va a mostrar lo que los estudiantes pueden practicar procedimientos en un entorno seguro. Este entorno seguro, este entorno realista, nos permite la inteligencia artificial. Aquí podemos ver esa posibilidad de que el paciente no va a correr ningún riesgo, no va a ser dañado. Gracias a esta realidad virtual podemos utilizar o recrear simulaciones inmersivas, podemos ver enfermedades, podemos ver lesiones, podemos comprender mejor, si nosotros somos médicos, cómo vamos a diagnosticar a ese paciente en función de esa afección que tiene. Entonces, el uso tanto de la AR y el VR, como lo visto en el video, nos va a permitir tener ese cuidado en la salud. El poder ver cómo nosotros vamos a reaccionar de aquí en adelante, de aquí en el futuro, en el tema de la medicina. Lo que yo les muestro aquí son videos que se están desarrollando actualmente. Son avances que sí son impactos significativos, pero son etapas iniciales. Aún falta mucho por desarrollar. Hay mucho por ver todavía en el ámbito de la medicina y en muchos otros ámbitos más donde aplicamos la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con nuestras ciudades? ¿Qué va a pasar con nuestro hábitat humano? ¿Qué va a pasar con ese hábitat que arquitectos, ingenieros construimos, diseñamos para que puedan vivir los seres humanos? También va a cambiar, va a sufrir cambios. Nosotros ya a través de diferentes programas podemos realizar ciertos trabajos a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura, como es el caso del video que tenemos aquí en pantalla, donde podemos ya tener esos hologramas de una planificación urbana territorial, de poder diseñar ciertos espacios, ciertos equipamientos a través de la tridimensionalidad, sin utilizar los programas de AutoCAD, Revit, utilizar Lumion, utilizar otro tipo de programas de animación o de graficación que utilizamos los arquitectos e ingenieros. Ya podemos trabajar a través de hologramas tridimensionales y poder ver la situación espacial funcional de ciertos equipamientos y poder proyectarlo en una planificación urbana. Sin ir lejos, podemos ver ya que grandes ciudades o países, como es el caso de Singapur, los Emiratos Árabes, ya cuentan con lo que son las ciudades inteligentes. Estas ciudades inteligentes tienen un proceso de transformación, tienen un proceso de planificación, claro que sí. Este proceso de planificación que incluye utilizar inteligencias artificiales, herramientas que permitan la mayor seguridad en estos entornos de hábitat humano para que el usuario, en este caso los seres humanos, nos podamos sentir cómodos, nos podamos sentir seguros.
A veces vemos ciertas calles sin iluminación, sin cierta normativa vertical o horizontal, y nos sentimos inseguros. Entonces, hay muchos países que siguen están utilizando este tipo de alternativas para generar la seguridad física, no solo para los habitantes, sino también para los visitantes. Ya es una realidad actual. Ya está evolucionando cada vez más en lo que son los Smart Cities Building, que nosotros podemos ver al momento de poder viajar a estas ciudades o países. ¿Qué más va a pasar? Hemos visto el ámbito de la salud, hemos visto la educación, hemos visto el tema de planificación, ingeniería, arquitectura. Pero esto también va mucho más allá. Va, por ejemplo, al caso de la aeronáutica, va al caso de la NASA, va a lo que es el transporte, la movilidad urbana, la movilidad de cómo nosotros vamos a transformar las movilidades actuales, las convencionales, nuevos elementos de transporte, de cómo nosotros podemos diseñar a través de la tridimensionalidad, a través de estos algoritmos, de estos patrones, poder generar diseño sin tener que hacer una contaminación física a través de ciertos productos, ¿no? Entonces podemos trabajar a través de estas plataformas y realizar estos trabajos de intervención, como vemos ahí en el video, de poder generar nuevas formas de vehículos, trabajar en una arquitectura más precisa, a través de pantallas, a través de aplicaciones, que nos van a permitir hacer este desarrollo a futuro. Ya lo venimos haciendo, solo que más adelante se va a ir perfeccionando cada vez más. Ahora les invito a que me acompañen a ver un videito corto de una muestra de cómo Airbus está utilizando la realidad aumentada en el caso de la creación de esos gemelos digitales para ofrecer sus productos. En este caso estamos viendo ya en las formas de transportarnos, en las formas de poder viajar. Les voy a compartir el video para que ustedes puedan ver un poco más de qué es lo que se está desarrollando en el ámbito ya estamos en un futuro próximo y cómo nosotros estamos encarando esta situación. Introducing mixed reality concept, A320 customization, digital elements, the latest technologies that pioneer the spirit of innovation. Now we're opening a new era where mixed reality immersive remote collaboration concept to transform the way we work with our customers, right from the earliest stages of innovation. Customers can tailor their habit to their own detailed requirements. This three-dimensional environment benefits from a new immersive experience. It's easier, more efficient, and exciting. Mixed reality brings the cabin to life. Projects. Test various configurations and terms. Big door to promising future mixed reality applications within Airbus and beyond. Entonces, aquí hemos podido ver un video de cómo esa realidad actual que nosotros tenemos, podemos transformarlo en virtual, en una realidad aumentada, en una realidad tridimensional, de cómo va a cambiar todo este proceso en nuestras fuentes de trabajo, de cómo nosotros vamos a tener una nueva mirada, cómo va a impactar realmente hacia la actividad laboral. Pero para poder llegar a un futuro positivo y ir más allá de problemas, de daños hacia la humanidad, tenemos que trabajar también y ser conscientes en lo que es la ética y la normatividad. Nos habían hablado en ponencias anteriores de lo que requerimos los seres humanos, requerimos los países, las naciones, en poder aplicar la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Entonces, todo este beneficio para nosotros va a estar orientado a los desafíos que tenemos, a las oportunidades que vamos a tener. Es evidente de que va a haber una pérdida de empleos, pero también va a haber una creación de nuevos empleos. Recordemos que cuando hubo la revolución industrial, hace siglos atrás, hubo una transformación en la que nosotros trabajamos por el 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 al 2000. Esa revolución ha permitido
Evidentemente se han cerrado ciertos trabajos, pero se han creado otros. Y al crearse esos nuevos empleos, se van a ir transformando lo que van a hacer ustedes. Se van a ir transformando esos roles que vamos a tener en nuestra actividad laboral. Es muy importante también que nosotros tengamos una reeducación, tengamos una capacitación para poder aprovechar todas estas oportunidades, porque si nosotros no nos capacitamos, no nos educamos, no aprovechamos oportunidades como por ejemplo que estamos desarrollando el día de hoy, el primer Foro Mundial de Inteligencia Artificial, donde estamos reunidos diferentes personas de todo el mundo, desde jóvenes, niños, adultos, viendo de cómo va a ser ese desafío para nosotros, cómo va a ser esas oportunidades que nosotros no podemos desperdiciar, que más bien poder aprovechar al máximo y poder desarrollar de una forma eficiente la aplicación de la inteligencia artificial. Con la reeducación, con la capacitación, nosotros que vamos a poder. Vamos a poder adaptarnos, poder tener una mentalidad de aprendizaje continuo. Vamos a poder estar dispuestos a aprender, a adaptarnos a esos cambios tecnológicos. Recordemos que nosotros somos una humanidad que ha pasado diferentes procesos. Lo último que hemos vivido es la pandemia, el COVID-19. Somos resilientes. Entonces, ¿ven ustedes que no somos capaces de adaptarnos a los cambios tecnológicos? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Yo les aseguro que nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos que se vienen. Tenemos esa capacidad de poder desarrollar habilidades que sean transferibles, que sean capacidades de poder resolver los problemas, de mantenernos actualizados, de estar sobre esos avances de la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en la fuerza laboral. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Aparte de poder adaptarnos, de tener una mentalidad de aprendizaje, vamos a requerir de ciertos productos. ¿Cómo nos vamos a preparar para que el impacto de la inteligencia artificial no sea negativa para nosotros, más bien sea positiva y podamos aprovechar? Vamos a requerir de recursos como programas de capacitación, programas de educación en inteligencia artificial, vamos a necesitar de tecnologías relacionadas a nuestra área de trabajo. También vamos a requerir de cursos en línea, de plataformas de aprendizaje para poder adquirir esas habilidades digitales nuevas para el nuevo mercado laboral. Actualmente hay muchos cursos por la red que nosotros podemos aprovechar. El día de ayer nos hablaban acerca del representante de Google, de cómo podemos aplicar ciertas plataformas, cómo podemos hacer nuestro trabajo, cómo podemos hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esas habilidades digitales. Quizás no todos tenemos las habilidades digitales que un científico, un investigador, pero estamos en la capacidad de poder prepararnos, de poder investigar, ver el recurso que se asemeje más a nuestras necesidades y poder tener así esa participación en las comunidades, en los grupos profesionales, en el campo de la inteligencia artificial. El día de hoy, muchos de nosotros estamos reunidos acá participando, compartiendo nuestros conocimientos, compartiendo nuestras experiencias desde diferentes áreas laborales, mostrándoles cómo es esa participación, de cómo nosotros compartimos nuestras experiencias a través del manejo de la inteligencia artificial. Y también mostrar esa realidad que quizás muchos de nosotros aún desconocemos, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de actividades también poder aprovechar y poder tener esas comunidades, esos grupos de aprendizaje, de desarrollo, de tener grupos de profesionales, en compartir esas experiencias, en compartir recursos y poder colaborarnos entre unos y otros. Ese proceso colaborativo va a permitirnos a nosotros poder mejorar también nuestras capacidades humanas. Estamos hablando aquí de habilidades blandas, habilidades duras, para poder estar preparados ante el impacto de la inteligencia artificial. Y lo que todos se preguntaban, ¿cuáles van a ser esos trabajos que el futuro va a requerir? Les muestro aquí, de acuerdo a un informe que fue desarrollado sobre el futuro del empleo, fue realizado este año, 2023, donde nos indican que los nuevos trabajos para el futuro van a estar basados específicamente en estos 10 puntos. El futuro va a requerir de especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Especialistas en sostenibilidad, que estamos hablando de la sostenibilidad en función a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a requerir también especialistas de inteligencia empresarial, analistas de seguridad
de la información, ingenieros y arquitectos en lo que es el fintech, analistas y científicos de datos, ingenieros en lo que es la robótica, ingenieros en electrotecnología, operadores de máquinas agrícolas, especialistas en transformación digital. Entonces, fíjense que nuestro nuevo ámbito laboral va a requerir de este grupo de personas, de este grupo de especialistas que van a poder manejar, no con dificultad, con mayor facilidad, lo que es la inteligencia artificial y los nuevos trabajos que van a surgir. Entonces, fíjense, vamos a perder algunos, pero vamos a requerir de otros. Actualmente hay muy poquitos de estos especialistas que tenemos en el país. Entonces, es una gran oportunidad para que nosotros podamos aprovechar y poder especializarnos en estas áreas, que van a ser muy requeridas de aquí en adelante. Pero se preguntarán, hemos visto aquí todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo bonito de lo que es la inteligencia artificial. ¿Creen ustedes que tenemos desventajas? ¿Creen ustedes que hay riesgos? Les cuento que sí. Tenemos riesgos si nosotros utilizamos de una forma incorrecta, si nosotros hacemos un mal uso de la inteligencia artificial. ¿Qué va a ser esos riesgos? ¿Cuáles son esos riesgos? Han sido ampliamente discutidos en diferentes conferencias por diferentes personalidades que vamos a ir viendo hoy. ¿Cuáles son esos riesgos para la humanidad si nosotros no manejamos adecuadamente la inteligencia artificial? Si nosotros no ponemos una ética, no actuamos con responsabilidad, no tenemos normativas, vamos a poder correr el riesgo de perder la privacidad de nuestros datos. Va a haber una discriminación en cuanto a lo que son los grupos sociales, entre quienes manejan la inteligencia artificial y quienes no. Va a haber un sesgo. Va a también existir lo que es el uso de programas de inteligencia artificial que no lleguen a cumplir con la normativa internacional en cuanto a los derechos humanos que actualmente tenemos. Va a existir una amenaza de seguridad cibernética si nosotros damos un mal uso a las diferentes plataformas de inteligencia artificial. Si ustedes investigan un poquito, van a ver que Estados Unidos, por ejemplo, ha aplicado y contratado a muchas personas relacionadas con lo que es la ciberseguridad para poder proteger a sus naciones. Es un trabajo actualmente muy requerido y que muy pocos lo desarrollan. Hay muy pocos desarrolladores, científicos y personas que realizan este tipo de trabajo. Podemos decir también de que otro riesgo va a ser la seguridad en cuanto a la conducción de vehículos autónomos, si es que nosotros vamos a realizar programaciones incorrectas, a utilizarlo de una forma incorrecta. Ahí ustedes me dirán, pero arquitecta o Mónica, que es lo que generalmente a mí me dicen, y yo he visto un video, he visto conferencias de que nos han dado un mundo catastrófico si utilizamos la inteligencia artificial y que prácticamente el mundo va a desaparecer. Y hay ciertas personas que han conversado acerca de los riesgos de la inteligencia artificial y nosotros utilizamos incorrectamente. Aquí vemos una de las conferencias, por ejemplo, que dio Elon Musk y que ellas le hacían ciertas preguntas a las cuales él respondía, ¿no? Y decía de esta forma: el mayor riesgo al que nos enfrentamos como civilización es la inteligencia artificial. ¿Por qué creen que dijo esta frase? Quiero ver sus mensajitos en el chat. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Piensen bien. Dice, el mayor riesgo al que nos enfrentamos como civilización de inteligencia artificial. ¿Quiénes van a manejar la inteligencia artificial? Obviamente los humanos. ¿Quiénes estamos generando todo ese proceso de algoritmos, recolección de datos, de fuente de información para las diferentes herramientas de la inteligencia artificial? Obviamente somos los seres humanos. Entonces podemos decir que en algún momento la visión fatalista que se tenía o que se tiene en el caso de la inteligencia artificial es en función a lo que comentó Elon Musk, es de que es un peligro mucho más grande que las ojivas nucleares. En otra de las preguntas que le hicieron, ¿qué daño podría hacer una inteligencia artificial? A lo cual él respondió y dijo, no, que el daño que podría generar la inteligencia artificial es muy profunda a través de la red. Se podía comenzar incluso con una guerra,
podría crear lo que es generando o haciendo noticias falsas, falsificando cuentas de correo electrónico, comunicados de prensa falsos, simplemente manipulando todo lo que es la información, todo lo que tenemos en la red. Entonces, eso es lo negativo que podemos tener al utilizar la inteligencia artificial. Entonces, vean bien, tenemos que ser muy analíticos, tenemos que ser muy críticos entre lo bueno y lo malo que vamos a desarrollar nosotros, los seres humanos, al aplicar y utilizar la inteligencia artificial. Pero Elon Musk no es el único que ha hablado acerca de la inteligencia artificial. Tenemos a muchos personajes conocidos a nivel mundial, fundadores y padres de lo que es la inteligencia artificial, que nos ya han mencionado cuáles van a ser los posibles riesgos si nosotros no llegamos a tener un marco normativo, no llegamos a trabajar en la ética de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí Geoffrey Hinton nos dijo que la inteligencia artificial podría suponer un peligro mayor que el cambio climático. Muchos de nuestros países tienen esa transformación en cuanto al cambio climático. Hay zonas donde antes no llovía, ahora llueve, zonas que eran frías, ahora son extremadamente calurosas, tenemos terremotos, tenemos bastante contaminación ambiental generada por los seres humanos. Por nuestra inconsciencia, estamos dañando nuestro planeta, que es el único que tenemos. Entonces, podemos decir que bien tenemos una mirada negativa, una mirada quizás cataclística, pero también tenemos nosotros esa capacidad ahora de poder no caer en ese riesgo, no caer en esa dependencia excesiva de la inteligencia artificial en la toma de nuestras decisiones. He visto por la red muchos datos de prensa que hablaban de esa dependencia excesiva que a veces a muchos de los jóvenes, a muchos de los niños, si no estamos informando bien, si no los estamos educando, capacitando, pueden llegar a generar cierta confusión. Esa confusión mental entre no poder distinguir si están hablando o conversando o tomando decisiones a través de persona a persona o están con una máquina y una persona. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver ese uso de la inteligencia artificial, no solamente en la parte laboral, ¿no? Aquí estamos viendo ya algo más profundo para nosotros. No caer en ese fraude, no caer en el engaño a través de la manipulación de ciertos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, veamos bien cuál va a ser el potencial del uso de la inteligencia artificial para la guerra autónoma o esa intervención humana. Depende de lo que nosotros queremos lograr con la inteligencia artificial. Yo les pongo a reflexionar sobre lo que estamos viendo el día de hoy y poder tomar una decisión como seres humanos, tomar una decisión en las naciones de cómo queremos trabajar con inteligencia artificial, cómo queremos ese desarrollo. Es a partir de ello también que estamos viendo esta parte negativa, donde nosotros nos ponemos a pensar y tener esas consideraciones en cuanto a lo que es la ética, esa consideración ética, esa consideración social, para ver de que la inteligencia artificial tenga un impacto, que nuestro impacto no sea negativo en nuestra privacidad y que nuestros datos sean seguros. De que ese sesgo de la discriminación en cuanto al uso de los sistemas de inteligencia artificial, veamos esa necesidad de las regulaciones políticas para poder garantizar un uso ético y un uso responsable de la inteligencia artificial. Yo aquí les voy a poner un cuadro comparativo entre nuestras consideraciones éticas y nuestras consideraciones sociales, que van desde la justicia, equidad, la transparencia, la responsabilidad, el consentimiento informado, hasta lo que va a ser las consideraciones sociales, ¿no? El impacto en el empleo, la educación, la capacitación, el impacto en la salud mental, la responsabilidad algorítmica, la gobernanza, la participación pública, en fin, tenemos 10 cuestiones éticas y 10 cuestiones sociales que nosotros tenemos que ir trabajando. De aquí en adelante tenemos que ir trabajando y que este foro permítanos a nosotros poder trabajar en estas consideraciones. Y que no solo quede en una capacitación, en una presentación de ponentes, en un aprendizaje o participación de diferentes personas a nivel mundial, sino que trabajemos en estas consideraciones para que nuestro futuro no sea negativo. Ahí también surge esa cuestionante que nos decía, ¿no? Podemos aplicar también ciertas leyes para la inteligencia artificial, claro que sí.
Al igual que tenemos las reglas de la robótica, donde la primera ley dice que un robot no debe dañar a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y por último, la tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Entonces, en función a estas reglas de la robótica, nosotros también podemos crear nuestras leyes cuando utilicemos la inteligencia artificial. El poder dar cierta restricción a la inteligencia artificial, porque sabemos que el avance es exponencial de la inteligencia artificial, de estas herramientas, de estos algoritmos que actualmente estamos desarrollando. Entonces tenemos que también tener cierto límite. No solamente por lo que nos muestra la UNESCO, no solamente por esas guías que nos den, sino que debemos ir trabajando todos en conjunto para poder evitar que seamos dañados como seres humanos. Ya para concluir mi presentación, lo que les quiero decir es de que nosotros debemos regular la inteligencia artificial con el objetivo de que la investigación de la inteligencia artificial debería ser de crear una inteligencia que sea beneficiosa y no una inteligencia que no pueda dirigirse, como tenemos en la imagen. Tener robots, seres humanos, una convivencia, un trabajo colaborativo y rescatar algo también no solamente de la gran pantalla de Hollywood, sino también de a veces de esos dibujos animados que Pixar o Disney nos muestran en pantalla, de cómo nosotros podemos tener ese trabajo colaborativo en el manejo y el cuidado respectivo en algunas películas que nos muestran. Por ejemplo, Wall-E, Grandes Héroes, robots, los supersónicos, que son los dibujos más antiguos que han existido en cuanto al tema de la robótica y este mundo futurista. Entonces también rescatemos de esto lo que nosotros podemos hacer de aquí en un futuro, de poder tener una convivencia pacífica bajo ciertas normas, ciertas reglas, y poder tener ese trabajo eficiente, responsable para toda la humanidad. Y no nos sintamos desplazados de nuestros cuentos laborales, sino más bien capacitémonos a ir adelante y siempre estar al corriente de los cambios, de todos los cambios que nosotros enfrentamos. Muchas gracias por su atención. Ahí les paso algunos datos de contacto. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, entonces les paso mi correo electrónico y también mi cuenta de LinkedIn para poder conversar. Muchas gracias por su atención.